Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola Manolo y nuestra audiencia, buenos días. Pues vamos a ver lo que hay por ahí. Canaki y las Antillas francesas. Aún quedan colonias, dices. Sí, Kanaki, que es como le llaman ellos, o la Nueva Caledonia, que es Sí. como se ha conocido siempre, que está en el Pacífico Sur a 1800 kilómetros de Australia, y luego las Antillas francesas, sobre todo las islas de Guadalupe y Martinica. Y bueno, cuando hablamos de colonialismo parece que es una cosa de un pasado remoto, ¿no? Del siglo XIX, cuando las colonias y tal. Ujú. Pues no, aún quedan colonias. Por ejemplo, Francia, los territorios de ultramar que le llaman ellos, eh, y además de punta a punta del planeta. O sea, por un lado las Antillas, las pequeñas Antillas, en las que tienen varias islas, sobre todo las más importantes que son Guadalupe y Martinica, y luego en el Pacífico Sur, a 1800 kilómetros de Australia, donde tienen también un montón de islas, sobre todo la más importante es la isla de Kanaki o de Nueva Caledonia, donde, por cierto, lo he traído a colación, entre otras cosas, bueno, en las Antillas porque están de bronca. Hay levantamientos populares, enfrentamientos con la policía, incendios, en fin. Y en Kanaki, en Nueva Caledonia, porque se han celebrado unas elecciones cuyo resultado ha sido bastante curioso y del que ahora hablaremos. Entonces era simplemente por ver que por supuesto eso no aparece en los medios españoles ni por saber morir, pero simplemente era para ver qué colonias quedan todavía a todo lo largo y ancho del mundo, ¿no? Mm. Y que parece que sea un tema ya pasado de moda. Bueno, pues empieza a darle vueltas como quieras. Bueno, y que por supuesto cuando quieras me interrumpes Te y, interrumpo. y apuntas lo que quieras. Muy bien. El pasado 12 de diciembre, el domingo 12 de diciembre, Sí. tras más de 150 años de colonia francesa, se celebraron elecciones en Kanaki, Nueva Caledonia, para decidir su relación definitiva con París, culminando un proceso de autodeterminación que dura ya 4 décadas. Se han hecho ya varias consultas. Esta última ha sido boicoteada por los canacos, por el bando independentista, y después de 30 años de diálogo y que pone en evidencia el fracaso del gobierno de Macron en la gestión de este proceso de descolonización, ¿no? Mm. Porque además es bastante raro, tiene características bastante peculiares, ¿no? Eh, la participación ha sido muy baja, ha sido del 40 y tantos por ciento, no ha llegado ni a la mitad, y curiosamente ha sido, bueno, ha ganado la opción de quedarse perteneciendo a Francia, pues no sé, cerca de un 90% de, de negación de la independencia, ¿no? Mhm. Eso tiene una explicación bastante clara, ¿no? Y es que aparte del boicot del Partido Independentista, es que la mayoría de habitantes, sobre todo del extremo sur de la Grande Terre, que es la isla más importante, con 400 kilómetros de largo, pues en el extremo sur está la capital, Nouméa, y en la capital tiene 2/3 de los 400.000 habitantes que tiene la isla. Y de esos 2/3, una parte muy importante son colonos blancos de la antigua metrópoli, ¿no? De Francia. Mhm. Bueno, la antigua no, la antigua y la actual. Sí. Y como son en su mayoría blancos, pues claro, no quieren separarse de Francia y ha ganado por goleada la opción de no a la independencia, ¿no? Vale. Porque ¿Cuán- además es que ¿Cuánto has dicho que había sido la abstención o, es decir, o la participación? no, la participación ha sido un 40 y no recuerdo ahora exactamente, Vale, vale, 45, vale, 46%. No ha llegado ni a la mitad de la población la que ha vale. votado, porque Kanaki o Nueva Caledonia tiene un estatus bastante curioso. Como lo de colonia queda feo,
Entonces, como siempre han hecho mano de los eufemismos, y entonces oficialmente para el gobierno francés se llama una colectividad sui generis, literalmente. Bueno, Lo de pues, sui generis quiere decir que es otra forma de llamar colonia, pero vamos. pues vale, como quieran, pero es una colonia. Es una colonia. Porque Bueno, luego tiene otras islas también en la Polinesia, cerca de esta de la Grande Terre, que tiene, pues, sobre todo, hay dos colectividades, la Polinesia francesa, que son un grupo de pequeñas islas, un archipiélago, y luego Wallis y Futuna, perdón, que son, se llaman simplemente colectividades de ultramar. Entonces, bueno, estas ahora estaba claro que seguían perteneciendo a Francia, pero lo que sí que lleva mucho tiempo, sobre todo porque han habido muchos canacos que han estudiado en Francia y que han formado parte de un potente movimiento independentista, pero que no les han convencido para nada los chanchullos que estaban montándose el señor Emmanuel Macron, y han optado por la abstención. Con lo cual, pues seguirá el mismo estatus que actual, seguirá siendo una colectividad territorial francesa sui generis. mm, No es ni más ni menos que una colonia, pero bueno, le llaman así. Esas son las noticias que tenemos de lo que es el territorio este de Nueva Caledonia, o de Kanaki, que es el nombre que le dan sus habitantes originarios, ¿no? Siempre se ha contado con una baja participación, ya digo, si ahora ha sido el 44, las anteriores consultas rondaban esa cifra, es decir, nunca se ha sobrepasado excesivamente la mitad de la población, ¿no? Con lo cual, bueno, pues Emmanuel Macron ya ha declarado bueno, que ha acogido con satisfacción el que hayan elegido seguir siendo francesas. El origen es muy parecido al de Australia respecto a la corona inglesa, perdón, la corona británica, y es que era una colonia para deportar presos franceses. sí. Concretamente, es muy conocida sobre todo por la deportación de algunos presos ya en el siglo XIX de la Comuna de París. Luis Michel, por Concretamente, ejemplo, y los suyos. sí, 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 Louis Michel se la llevaron a 18.000 kilómetros de París, Ujú. nada menos. ¿No quieres comuna? Pues ahora te enviamos a 18.000 kilómetros para que no andes revolviendo la cuestión, ¿no? Sí. Bueno, pues lo digo porque seguramente Luis Michel es la más conocida, pero en Mm, general era como un presidio perdido en el Pacífico Sur, donde allí no se escapaba nadie, entre otras cosas porque no había ningún sitio donde ir. mm. Bueno, pues ese es el territorio sui generis que dicen los franceses, que ha celebrado esa consulta y que de momento sigue perteneciendo al Estado francés. Es Muy bien. decir, Y parece ser, según dices, que en estas elecciones y también en otras, a los canacos no les pone mucho eso de el ir a sui generis. votar y de Sí. la independencia y tal, que bueno, que hay un partido, pero no logra. Vamos a ver, se han pasado 50 pueblos a lo largo de la historia de la colonia, ¿no? Mm, Hay anécdotas bastante, bueno, digo anécdotas por llamarle de alguna manera. Hay episodios bastante lamentables. Por ejemplo, en 1931 se celebró en París una exposición colonial y en ella fueron expuestos mujeres y hombres canacos enjaulados como en un zoo, y luego los enviaron de gira por Alemania, es decir, como animales, vamos. sí. Es decir, que los tratos no han sido demasiado, demasiado como para considerarlos otra cosa que una colonia, y de las más duras, ¿no? Como digo, era una cárcel colonial a la que se deportaron los anarquistas de la comuna, Mm, y bueno, ya ha tenido varias insurrecciones desde 1800 y pico, 1870 y tantos, hasta nuestros días, ¿no? Eh, la historia de los canacos se ha ido transmitiendo oralmente de generación en generación, puesto que era un pueblo absolutamente
bueno, despreciado por el gobierno francés, por los sucesivos gobiernos franceses, y no han tenido ninguna posibilidad de acceder ni a la cultura ni a los bienes de ningún tipo. De hecho, la población tiene un índice de pobreza muy importante, ¿no? Y bueno, y anécdotas de ese tipo, la represión de las revueltas han sido durísimas, decapitando a todos los jefes canacos, incluso el más famoso, un tal Ataí, fue llevado su cráneo al Museo Nacional de Historia Natural en los muelles del Sena de París y expusieron ahí el cráneo del jefe canaco como si fuera un trofeo de guerra, ¿no? Es decir, algo absolutamente incalificable. Entonces, bueno, poco a poco, a partir de los 60, pues empezaron a haber generaciones de jóvenes canacos que incluso llegaron a las aulas de las universidades de la metrópoli, sobre todo de París, en los años 60, que como sabemos en las universidades francesas, sobre todo parisinas, la cosa estaba muy movidita en mayo del 68, etcétera, y a partir de ahí empezó a consolidarse un fuerte movimiento de resistencia canaca, ¿no? Incluso, como digo, algunos participaron activamente en el mayo del 68. Posteriormente se fueron formando partidos políticos. En los años 80 se formó un Frente de Liberación Nacional Canaca, socialista, y una amplia campaña perdón, de boicot. Bueno, pues ahora, como digo, han optado por no votar y la minoría francesa blanca pues ha votado en masa, con lo cual, pues de momento seguirán como están. Muy bien. Y a la otra parte del mundo, pues también está la cosa calentita por lo que se refiere a las colonias francesas. A ver. Mientras tanto, mientras estaban sucediendo esto en Nueva Caledonia, en las Antillas francesas, que son forman parte de las pequeñas Antillas, sabemos que las Antillas es una especie de rosario de islas que recorren todo el mar Caribe, empezando por las más grandes, Puerto Rico, Cuba, la Española, con Haití y la República Dominicana, etc. Y luego hay un rosario de pequeñas islas que llegan casi hasta la costa de Venezuela, al sur, y que hay un buen montón de ellas que son francesas. Las más grandes son Guadalupe y Martinica, pero hay más. Está la Deseada, la de Sigal, María Galante, San Bartolomé, en fin. Muchas de ellas tienen nombres de santos. Son pequeñas islas que todavía pertenecen o están bajo el mandato del Estado francés. Entonces, bueno, pues en Martinica empezó el pasado lunes una huelga general a cuenta de la obligación de vacunarse, porque parece ser que la vacunación era obligatoria y empezando por los sanitarios y los bomberos, una buena parte de la población parece que estaba en contra, aunque en realidad eso era la excusa, ¿no? Es decir, la huelga general fue convocada contra la vacunación obligatoria, pero es un poco extraño, ¿no? Porque en la isla están inmunizados cerca del 90% de los enfermeros y por lo tanto no tenía mucho sentido, ¿no? Con lo cual, lo que sí que ha quedado claro con el transcurrir de los días es que, aunque empezó con manifestaciones y cortes de carretera por el tema de la vacuna, derivó rápidamente en otros movimientos insurreccionales, ¿no? La isla se llenó de barricadas incendiarias, de incendios en 4 edificios del centro de la capital, de Pointe-à-Pitre, que es la ciudad más poblada, y duros enfrentamientos con la policía. Incluso los vehículos policiales llegaron a recibir balas reales, ¿no? Es decir, había tiroteos donde los insurgentes tenían armamento y se habían apoderado de armas de guerra en un local de los servicios de aduaneros. Se ve que entraron al local y se hicieron con un montón de armas y bueno, y la cosa está bastante calentita.
como digo, no solo se debe a la vacunación obligatoria, sino también a que estas islas tan paradisíacas y tan maravillosas que vemos a veces en los reportajes de la National Geographic, pues tienen un retraso de más de 40 años en desarrollo económico y social respecto a la metrópolis, ¿no? Como suele pasar por otra parte en las colonias. Sí. Y bueno, a medida que se acentuaban las protestas, pues el tema de la vacunación quedó sobrepasado por un malestar en uno de los territorios más pobres de Francia. Es decir, un tercio de los 400.000 habitantes que poblan estas islas viven por debajo del umbral de la pobreza. Eh, es decir, más de un 33% de los habitantes son pobres de solemnidad, que se dice. Mientras que en Francia la pobreza está en torno a un 14% y el desempleo supera ampliamente el 50% entre los jóvenes, ¿no? Es decir, que la situación es muy difícil y por lo tanto está clara la dimensión social de la revuelta. El ejecutivo de Macron, pues parece ser que ha optado por sofocarla en plan duro, y el prefecto de la Corea, que equivale a lo que sería el delegado del gobierno aquí, pues ha establecido el toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Han llevado ahí unidades especiales de la gendarmería francesa, llevaron refuerzos, ya hay más de 100 manifestantes detenidos, etcétera, ¿no? O sea que la cosa está muy complicada. Bueno, lo típico, vamos. Sí, lo típico, pero claro, o sea, tú ves las postalitas de esas playas de palmeras Claro. y ese mar azul y esa maravilla de clima, etcétera, dices, bueno, pues parece que allí que todo sea maravilloso y bonito, ¿no? Pero claro, eso es lo que te sacan en las postalitas. Como vemos, la lacra del colonialismo está muy lejos de acabar, ¿no? Y que Muy recorre bien. el mundo, vamos, ya te digo, desde Nueva Caledonia hasta las pequeñas Antillas, las colonias francesas están en plena ebullición. Pues ¿Alguna cuestión que no, estaba comentar? pensando de qué vive, cuál es lo principal de la economía de esas islas. Me imagino que será el turismo y lo demás será pues pequeño comercio y cosas de esas. Sí, sí, poco más. Fundamentalmente el turismo, Ujú. porque muy poca agricultura, Mm. sobre todo de frutas tropicales, y luego pues el comercio, es decir, pequeñas tiendas y bueno, eh, no debe de haber mucha vida económica cuando más del 50% de jóvenes están en el paro, ¿no? Es decir, que realmente, excepto la hostelería y poco más, pues no se ha preocupado el Estado francés en 150 años de llevar un poco algo de desarrollo para dignificar un poco la vida de esta gente, ¿no? Bien. ¿Le ponemos música a esto? Sí, ponemos un poco de música, si te parece. Vale, pues vamos allá. Y seguimos con Rafa Rius y le cambiamos de tema. El regreso del Rey Mago de Oriente. Sí, A ver, bueno, que cambiamos rime a los... diametralmente de tema. ¿Eh? Nos venimos para España y Mm. ahora que se acercan las entrañables fiestas del solsticio de invierno, pues hay que recordar que acaban con la llegada de los Reyes Magos de Oriente a Belén, ¿no? Bueno, Sí. pues aquí parece ser que también quieren otra llegada de otro Rey Mago de Oriente, porque está por, bueno, en este caso del próximo Oriente, concretamente de Abu Dhabi. A falta de otras noticias de más enjundia, pues el gallinero nacional anda enfrascado en la polémica del regreso del inefable emérito de Abu Dhabi. Y lo decía en plan de cachondeo porque no se puede tomar de otra manera, no se puede tomar en serio tanta tontería, porque va a coincidir, según dicen, más o menos con la anual visita a Palestina de los magos de Oriente, de esos que le cuentan a los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que después de la decisión de la Fiscalía Suiza de archivar el caso de la donación de 65 millones de euros a su novia, a la Corina Larsen,
pues ha vuelto a sacar a relucir el emérito que quiere regresar a España. Y quiere regresar a España con todos los honores y por la puerta grande. Es decir, volver a la zarzuela, cobrar todos sus emolumentos que tenía antes de irse, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso lo ha transmitido en diversas ocasiones a su entorno más cercano. Y el gobierno, como no podía ser de otra forma, se ha puesto de perfil. Es decir, ha dicho, no, bueno, eso es una cosa de la Casa Real, ¿no? Lo que diga el rey, o sea, lo que diga su hijo, ¿no? Y bueno, se han desmarcado del tema. No, eso sí, no vetan un posible regreso, pero sí que descargan toda la responsabilidad en la Casa Real, es decir, en Felipe VI. Y bueno, de momento 18 horas. no parece que se prevea un hipotético regreso a corto plazo, pero cuando el río suena, agua lleva. Es decir, que no hay que descartarlo. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ya ha dicho que, bueno, no es una cuestión nuestra, no corresponde a nosotros pronunciarnos en torno a esa cuestión y tal y cual, ¿no? Seremos respetuosos con la decisión que adopte la Casa Real, etcétera, etcétera. Es decir, esa es la postura de la Moncloa. Porque, como sabemos, la decisión de que el emérito abandonara España fue una decisión conjunta de la Zarzuela y de la Moncloa, es decir, Sí. de la Casa Real y del Gobierno. Mm. Y bueno, ahora cuando están poniendo sobre la mesa un posible regreso, pues como digo, los socialistas se ponen de perfil y no, yo no sé nada, no me corresponde, etcétera, etcétera, ¿no? Como resulta que además el Supremo aquí en España se dispone también a dar carpetazo a la investigación que se lleva aquí sobre el fraude fiscal de Juan Carlos, pues bueno, parece ser que la excusa que dan es que con las investigaciones judiciales cerradas es muy complejo el tener argumentos jurídicos para negar su regreso. Claro, eso suena excusa, porque lo que sí que está claro desde mi punto de vista es que el hecho de que la justicia dé carpetazo no significa, como quieren los nostálgicos monárquicos, eso no significa que sea inocente, ni mucho menos, ¿no? No. Y que Significa el daño que ha hecho... que la justicia pasa, ¿no? Además, les ha venido muy bien lo que ha hecho la Fiscalía en Suiza. Es decir, que con ese Claro, hecho. pero Mm, le ha venido perfecto para justificarlo. Pero yo creo que el daño ya está hecho. Es decir, lo que está claro mm, es que la Vox Populi cada vez tiene más claro quién es el pajarito este y lo que ha hecho y los millones que tenía de cobrar comisiones se ha demostrado hasta la saciedad, aunque unas por cuestiones de que ha prescrito, otra por cuestiones de connivencia con los jueces, etcétera, etcétera, pues se está librando y saliendo de rositas. Pero vuelvo a insistir, que la justicia de carpetazo ni por lo más remoto tiene que ver con que sea inocente, porque sus amiguetes ya salen con la misma, ¿no? ¿Ves? Aquí no hay que hablar por hablar. Aquí lo que diga la justicia, que al fin y al cabo en un Estado de Derecho es la que manda. Pues bueno, hemos ya comentado en diversas ocasiones cómo se llega a poder desarrollar una carrera judicial, quiénes son los que llegan, de qué familias proceden y cómo está el tema judicial en España, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que seguir insistiendo en que el descrédito que ha llevado a cabo a la institución, eso ya no tiene remedio por mucho que archive los casos. Otra cosa es que, como algunos querrían, todo eso dé para plantear un referéndum sobre la forma de Estado. Yo creo que, por muy evidente que sea, más allá de la justicia, que sí que lo es, no creo que sea el momento de plantear un referéndum, porque los que podrían hacerlo no lo van a hacer. No sé a ti qué te parece, pero... No, que no da el horno para esos bollos, es decir, que no está para tanto. Es decir, que de referéndum sobre la forma de Estado, a partir de aquí, pues no lo veo. Hombre, si volviera, yo creo que sí que se podría plantear a medio plazo, en el sentido de que si vuelve va a seguir
pues desprestigiando la institución. Es decir, de hecho, no creo que su hijo tenga muy claro el hecho de que vuelva, ¿no? Primero porque están bastante enfrentados desde la abdicación y después porque su hijo está en pleno proceso de redignificar la monarquía y por lo tanto no creo que los continuos trapicheos que han salido, siguen saliendo y continuarán saliendo porque la verdad es que el tema es muy oscuro, pues no creo que beneficie para nada al rey Felipe, ¿no? Y por lo tanto no sé si volverá. Pero si vuelve sería para que los republicanos se felicitaran, porque es la mejor manera de desprestigiar la institución, vamos. Mm. Daría mucha carnaza, vamos. Que es lo que... Hombre, es que va a seguir saliendo porquería y él no es precisamente una persona muy discreta en ese sentido. Mm. Y como sigan sacándole cosas, pues el rey actual lo va a tener complicado. Pero bueno, ahí tenemos el culebrón navideño de este año. Muy bien. ¿Quieres que le pongamos a esto también música o entramos en el tercer tema y Pues lo como hacemos todo prefieras, seguido? si quieres que pongamos un poco de música, pues así cambiamos de Vale, tercio. pues ponemos otro poquito de música, aunque sea corta, y nos vamos ya con la miscelánea de noticias que tienes por ahí, ¿vale? Vale, Pues vamos con esas noticias que tú preparas, aparte de estas dos informaciones primeras, estos comentarios primeros, y metes en una miscelánea al menos tres informaciones. La capitalidad de Buenos Aires. ¿Te refieres a qué? pues a que el presidente de Argentina está proponiendo que Buenos Aires deje de ser la capital. ¿Por? Eh, ¿Y eso por qué ahora? Concretamente, no lo sé. No es nuevo, ¿eh? Ya Sí. hace bastantes años que se viene hablando de distintas opciones para quitar la capitalidad de Buenos Aires. Hombre, entre otras cosas, es que uno de los problemas de Argentina, que tiene muchos, es el problema demográfico. Es decir, la distribución demográfica es absolutamente absurda, ¿no? Porque la capital concentra la mayor parte de la población Mm. y es un país enorme, como sabemos, es decir, llega desde la selva tropical en el norte hasta la Antártida en el sur, ¿no? Y por lo tanto tiene enormes regiones en la Pampa y en la Patagonia que están totalmente despobladas, mientras que en Buenos Aires concentra una mayoría de población de, no recuerdo exactamente, pero sobrepasa ampliamente los 10 millones de habitantes. Joder, sí. Entonces, de hecho, la mayoría de la población argentina vive en Buenos Aires. Entonces, una forma de intentar racionalizar un poco la demografía es cambiar la capitalidad, de lo cual, como digo, ya se ha hablado en diferentes ocasiones, ¿no? Entonces, concretamente, el presidente ha declarado que quizá la capital de la Argentina no tendría que estar, perdón, tendría que estar en un lugar distinto a Buenos Aires. Es decir, Fernández, el actual presidente, está poniendo sobre la mesa un debate que, como digo, ya viene de antiguo para reducir esas fuertes desigualdades territoriales, ¿no? Entonces, bueno, pues es una idea que tiene que ver con el federalismo, es decir, que realmente sea un Estado federado y pretende combatir las enormes asimetrías de población que tiene el país, ¿no? Es decir, eh, lo que le da vidilla en estos momentos a Argentina es el campo, ¿no? Sobre todo la pampa, donde la ganadería y la agricultura extensiva, porque como digo, tiene enormes extensiones de cultivo y de ganadería, pues es lo que le permite exportar y producir todo lo que producen, ¿no? Mm. Con lo cual, eh, pues se reequilibre un poco el tema de la población
y por lo tanto se vuelven a plantear la posibilidad de que algunas otras ciudades, incluso se ha llegado a hablar del interior, ¿no? Ciudades como Córdoba o Rosario, pero bueno, el caso es que me ha parecido interesante el tema porque tiene una cierta lógica bueno, y de ello se está hablando, por otra parte, en una situación económica muy complicada como la que tiene en estos momentos, donde la crisis está golpeando fuertemente al país, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las reformas que un gobierno teóricamente escorado ligeramente a la izquierda, como el de Fernández y Fernández, que parece que sea un dúo humorístico, ¿no? El presidente y la vicepresidenta, pues no es de extrañar que se estén planteando el cambio de capitalidad, por una parte, como digo, para reequilibrar el tema demográfico y por otra parte, que también algo de eso hay, para distraer la atención de la gente y que se pongan a discutir de otras historias que no sea la situación que, como digo, está bastante complicada. Muy bien. Pues dicho queda. ¿Tienes Otro tema. otro tema? Cuestiones ortográficas. A ver, Sí, ¿qué vamos a meternos me con... ha parecido interesante por una vez traer a colación en Es lo que hay a algo que no tenga que ver directamente con la política o la economía, que son las estrellas del programa, ¿no? Mm, Entonces, recientemente salió un informe donde se recogen, un estudio donde se recogen las principales faltas de ortografía en castellano, ¿no? En español. mm. Eh, y es una cosa que está bastante de moda, porque antiguamente en el colegio o en el instituto, o incluso en la universidad, los profesores tenían una cierta permisividad hacia cierto número de errores ortográficos, a partir de los cuales ya no te corregían el examen o el trabajo que hubieras presentado, ¿no? Bueno, hoy en día en principio parece que hay más permisividad, sobre todo debido a la irrupción de las redes sociales, ¿no? Mm. Las que entre los emoticonos y las abreviaturas la ortografía ya tiene poco que hacer. Y bueno, siempre ha habido voces, es un tema interesante porque siempre ha habido voces, algunas tan prestigiosas como la de Gabriel García Márquez, que han abogado por la ortografía fonética, es decir, escribir como hablamos, ¿no? Pero el problema es que es muy complicado, mucho más complicado de lo que parece en principio, porque en un primer análisis superficial dices, chica, pues escribimos como hablamos y así no hay faltas. Pero es también bastante complicado porque el problema es que en un ámbito geográfico y social tan extenso como el del castellano, que ese sí que llega desde la Antártida hasta los trópicos y aparte de toda España, pues hay diferentes formas de hablar. Por lo tanto, no se trata de decir escribamos como hablamos, pues no. Porque ¿qué hacemos, por ejemplo, con la S, la C y la Z? Que nosotros hablamos con la C y la Z, pero en la mayor parte del ámbito lingüístico de 400 millones de hablantes, la C y la Z se pronuncian S. Mm. Con lo cual, a ver cómo vas a hablar, cómo pronuncias. Pues entonces sí que sería un lío. En fin, que no está tan sencillo. Eh, entonces, bueno, vamos a ver brevemente cuál es el hit parade de las faltas de ortografía. Las más comunes a la hora de escribir. ¿Te parece? Me Vamos a ver. parece, me parece. A ver o a mirar, Mm. a ver de mirar, que aunque suenen igual se escriben diferente. A Sí, ver, que es el verbo auxiliar a ver, y, o bueno, o incluso como sustantivo, ¿no? Los saberes, es sí, decir, los sueldos o los dineros. Eh, Mientras que haber es una preposición y un infinitivo del verbo ver, sinónimo de mirar, ¿no? Entonces, pues se escribe separado y sin H, o junto y con H si es el verbo haber. Y bueno, hay pequeños trucos, por ejemplo, el a ver se puede sustituir por a mirar o veamos. Luego, parece que la segunda más habitual es la B y la V, que eso lo sabemos todos, ¿no? La B y la V suele ser uno de los errores más comunes. Otro muy común también es el AI,
hay y hay. Sí. Es decir, el presente indicativo del verbo haber, hay que ver qué cosas, ¿no? El adverbio de lugar, ahí, y la interjección, hay. Sí. Es decir, eso se puede confundir bastante. Luego, otro también muy frecuente es haya, haya o allá. ¿eh? Es decir, haya del verbo, presente del verbo hallar, de encontrar, haya, que puede ser el subjuntivo del mismo verbo, qué bien que haya venido. O un árbol de madera muy dura, que es el haya. Y por último, otro adverbio de lugar, allá. Hay que tener en cuenta que la fonética lateral de la L se ha perdido. Es decir, la gente ya no dice allá, dice allá. Y no solo en Argentina, sino por aquí también. Es decir, sabemos que la L, que por cierto, curiosamente se conserva en Valencia y en algunos otros lugares que no es el castellano, la lengua materna, y la L es lateral, o sea, cerramos el paso central y el aire sale por los laterales de la boca. Llorar, llegar. Mientras que la Y de haya, el aire sale por el centro. Es decir, pero bueno, eso es teóricamente. En la práctica todo el mundo lo saca por el centro y por lo tanto la L fonética ha desaparecido, ¿no? Bien, luego otro muy frecuente y muy fácil de diferenciar es hecho. Hecho la basura o ya lo tengo hecho. Hecho de Hacer. hacer y hecho de tirar. Sí. Hecho de hacer con H y hecho de tirar sin H. Bueno, pues parece ser que también está el hit parade por la cantidad de gente que nos equivocamos, ¿no? Y por último, una muy interesante, y que ahí sí que cae muchísima gente, que es había y habían. Es decir, había es un verbo impersonal, aunque sea plural. Es decir, no se debe decir habían muchas personas, sino aunque muchas personas sea plural, hay que decir había muchas personas. Es decir, la N esa sobraría. Es decir, es un verbo impersonal y por lo tanto solo existe en singular. Es decir, que habían muchas personas sería incorrecto. Y creo que no me he dejado ninguna. Ah, sí, una me quedaba. Vaya, vaya y vaya. Vaya, vaya y vaya. Vaya del verbo ir, no creo que vaya. Valla de cercado, es decir, una valla con elle, y luego una valla de la fruta del bosque, una valla. Bueno, pues todas esas faltas son las más frecuentes en castellano. Como digo, el problema que tenemos ahora con la ortografía viene directamente de las redes sociales y los mensajes breves, donde entre abreviaturas y emoticonos, pues la ortografía tiene poco que hacer. Muy bien. ¿Y cómo lo corregimos? Estudiando y escribiendo y con el No tiempo y reflexionando, porque como he intentado explicar brevemente, hay formas muy claras de diferenciarlo, sí, excepto la B y la V, que no tiene ningún sentido. Es decir, ¿por qué Bilbao es con B y Valencia con V? Pues vaya usted a saber. Pero el resto sí que con unas determinadas reglas mnemotécnicas muy sencillitas puede llegar a discernir cuándo es una o la otra. Es decir, no ya por la L y la Y, que ya digo que eso se ha perdido, que la L muy pocas personas la pronuncian, pero sí que hay algunas que lo de ahí hay y hay, sí. o hecho de tirar y hecho de hacer, Mm. yo creo que te puedes fijar. Hecho la basura no es que hayas fabricado la basura, sino que la has tirado, etcétera, ¿no? Es decir, si lo escribes sin pensar, pues todos tenemos y alguna se nos escapa de cuando en cuando, ¿no? Pero si lo reflexionas un poquito y tienes dudas, pues hay ciertas formas de intentar que no se pierda del todo la ortografía. Muy bien. Pues Pues acabamos. para los últimos 5 minutos acabamos con otra miscelánea que tenías por aquí.
¿Aparcamientos disuasorios en Valencia? Sí, cambiando totalmente de tema, A ver, ¿qué quieres decirnos? vamos a hablar de que se han comenzado a construir, aunque hayan empezado la casa por el tejado, es decir, primero han peatonalizado y Sí, después ver qué hacen con los coches que sí. no pueden entrar. Bueno, pues ahora por fin el plan de aparcamientos disuasorios de la Generalitat Valenciana para el área metropolitana de la ciudad de Valencia prevé construir en los próximos meses hasta 17 nuevas instalaciones y mejorar o ampliar 14 de las que ya existen. Que por cierto, he leído que han dicho que ya existen. Yo nunca las he visto, pero bueno, parece ser que dice que ya existen. Es decir, evidentemente, como digo, han empezado la casa por el tejado a la hora de peatonalizar. Sí que es cierto que la peatonalización y los carriles bicicleta, etcétera, era absolutamente imprescindible, vamos. Ujú, En toda Europa, sobre todo, la peatonalización del centro de las ciudades avanza a un ritmo imparable y Valencia no podía ser menos, sobre todo teniendo en cuenta que, primero, que el centro de Valencia es medieval y no está hecho para los coches, y en segundo lugar, que es una ciudad llana y muy paseable, y por lo tanto no tenía ningún sentido el no peatonalizar, ¿no? Incluso los comerciantes se han dado cuenta que la gente que pasea compra más que la que va en coche. Pero bueno, hasta ahora habían empezado ya el proceso de peatonalización, incluido el centro mismo de la ciudad, la plaza del ayuntamiento, pero no habían pensado que, claro, si lo que es evidente es que el medio más habitual de llegar a la ciudad es con transporte privado, pues algo habría que hacer con los coches, ¿no? Entonces, pues ahora por fin parece que se han decidido y mm, mm, por eso, porque de nada sirve peatonalizar y construir carriles bici si no se dan alternativas, ¿no? Bueno, y luego otra cuestión, claro, evidentemente que esos macro aparcamientos estén dotados de un transporte público, bien tranvía, bien autobús o metro, para que con transporte público puedan llegar hasta el centro de la ciudad, claro. porque si no, dejan el coche a 5 kilómetros del centro o a 10, y luego qué, es decir, cómo llegan hasta el centro comercial o el centro administrativo de la ciudad, ¿no? Entonces, pues eso, parece que en total los ciudadanos vamos a disponer de hasta 49 aparcamientos disuasorios que se construirán o se desarrollarán a partir de ahora, ¿no? Me imagino Estás diciendo, que acabas de decir, se construirán, se harán. Eso es sí, claro. muy futurible. ¿Cuándo estarán? ¿Cuándo van a hacerlos? ¿Van a empezar? Han Hombre, dicho que lo harán de momento no se han comprometido a a plazos. tiempos. El señor Arcadi Espada, perdón, España, me había Mm. confundido con el periodista, el señor Arcadi España, que es el conseller de Política Territorial y Obras Públicas, pues dice que contará con una inversión en principio de 32 millones y permitirá pasar de 4.000 y pico plazas que hay actualmente a 13.000 y pico, hablando de plazas gratuitas, claro, porque si te van a pegar un clavazo como el que pegan en la zona centro actual, que es carísimo el aparcamiento, pues no hacemos nada, ¿no? Mm. Entonces, bueno, van a ubicarlas en las estaciones de Metro Valencia, en las de Adif, es decir, que pretenden hasta triplicar el número de plazas actuales. Pero como tú dices, de momento son buenas intenciones, a pesar de que ya han dicho que van a destinar una partida inicial de 32 millones de euros, ¿no? Yo cuando, como tú dices, cuando lo vea, me lo creeré, ¿no? Porque es que no tiene ningún sentido. Es decir, la actual situación para llegar al centro de Valencia, que ya de por sí está complicado, porque recordemos, si hemos entrado en coche a Valencia, que los principales aparcamientos están en la Plaza de Zaragoza, en la Avenida del Oeste, en Mm. la calle Játiva, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Es decir, en todo el centro del primer perímetro de la ciudad. Mm. Entonces, claro, o sea, tendrás que indemnizar a los propietarios de esos aparcamientos porque
si eso se cumple, ahí no va a entrar nadie, ¿no? Bueno, Entonces, bueno. me imagino que siempre habrá gente que quiera ir o necesite ir a esos aparcamientos y también los residentes tendrán que buscar alguna solución porque las construcciones antiguas ahora ya se obliga de alguna manera a plaza de garaje por piso, ¿no? O por vivienda, pero antes no. Entonces la gente que tiene Hombre, en vehículo principio ya está establecido, ¿eh? Es decir, ahora, por sí, ejemplo, para entrar a Ciutat Bella han puesto una serie de cámaras para multar a aquellos coches que entren sin autorización. Es decir, que actualmente hay que sacarse una autorización al ayuntamiento y demostrar que eres vecino, vives allí o tienes algún negocio o tienes algo que justifique el hecho de que entres, por ejemplo, al barrio del Carmen, ¿no? mm, Donde ponen la falla de la Jordana, han colocado ya cámaras para multar a todos aquellos vehículos que vayan entrando sin la correspondiente autorización, ¿no? mm. Es decir, que ya se está empezando, pero claro, si empiezas la cuestión punitiva de las multas antes de dar alternativas, pues la verdad es que la cosa no está muy clara, ¿no? Pero bueno, esperemos que las buenas intenciones vayan para adelante y se vayan cumpliendo. Y si cumplan lo antes posible también. A ver, no se nos haga. Sí, no, de momento ya me he extrañado porque, dado que no estamos en periodo inmediatamente preelectoral, Mm, pues es de creer que no hay ningún otro interés espurio en manifestarlo ahora, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya, aunque no se han fijado fechas ni plazos, pero por lo menos ya se han fijado partidas, ¿no? Concretamente han hablado de 32 millones, pues bueno, pues algo es algo. En fin, esperemos que se note de alguna manera en el plan urbanístico y por supuesto ecológico, por cuestiones de contaminación y demás, se note algo el hecho de que tanto en la autonomía como en el ayuntamiento tenemos lo que ellos se autocalifican de gobiernos de progreso, ¿no? mm. A ver si se ve por algún lado. Muy bien, Rafa. Terminamos aquí entonces. Pues sí, si no tienen nada más que comentar ni tienen nada más que proponerme, lo Pues dejamos. no, tampoco tenemos tiempo para más Pues ya. cosas. ¿Eh? En principio, la semana que viene no he visto calendario, no sé en qué cae. Eh, Lo estoy mirando, no sé en qué. La semana que viene es el viernes, es 24. Mal día, ¿no? bueno, yo no, no voy a ir a comprar. El 24 es la famosa Nochebuena, Sí, señor. que no sé qué tiene de buena noche, pero bueno, no sé, ya vamos hablando. Vale, pues ya se notará una cosa o la otra. Exactamente. Si hay programa, bien, y si no, damos descanso a nuestros esforzados oyentes. Muy bien, pues que vaya bien hasta entonces, o hasta cuando nos oigamos, y mucha salud y hasta a la vista. Muy bien, salud y buen día.